Vamos a repasar lo que vieron ahí, estaba en el PDF de la parábola. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto fijo, que lo llamamos foco, y una recta también fija llamada directriz. Foco y la recta se llama directriz. Entonces, los puntos que se hallan a la misma distancia, a ver más o menos a ojo, por ejemplo acá, este punto, la distancia a la recta, y el foco es la misma. Entonces, ese punto P es un punto de la parábola. ¿Por qué? Vamos a llamarle Q acá. Porque la distancia QP es igual a PF. Esa es la definición. En base a la definición, se puede construir por puntos la parábola. Yo la dibujé inclinada a la directriz porque la definición dice cualquier recta, no tiene por qué ser paralela a nada, porque acá no hay ningún eje. Recién cuando queremos encontrar la ecuación de la recta, vamos a poner los ejes. Ahora solamente es una definición geométrica. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, otro punto, que sería otro punto de la parábola, sería el punto, trazo la perpendicular a la directriz, y que pasa por el foco. ¿Y cuál sería el punto? ¿Qué punto en esta recta pertenece a la parábola? En este segmento. El punto medio. El punto medio, ¿sí? El punto medio, también lo escribo a ojo, esta distancia es la misma que esta. Entonces, ese es el punto medio que ya vamos a ver que ese es el vértice después de la parábola. Entonces, esa es la definición. ¿Cómo la construimos con esa definición? Ahora sí voy a poner la recta vertical, nada más que por una cuestión de comodidad, y vamos a construir puntos de la parábola. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Voy a poner la directriz vertical. Y un punto fijo, F. Entonces dijimos, el segmento perpendicular a la recta, que pasa por F, tomo el punto medio, pongo la recta, el segmento perpendicular, el punto medio. ¿Cómo hacemos el punto medio? ¿Cómo ¿Con la mediatriz? La mediatriz. ¿Podría ser con la mediatriz? Bien, la mediatriz. Y también tengo un compás casero. Entonces, ¿cómo se hacía la mediatriz? Se marcaba y la misma distancia de cada extremo del segmento. Ahí tenemos la mediatriz. Y el punto medio es un punto de la parábola. Y después, ¿cómo se obtiene otros puntos? Lo que se hace es trazar la recta perpendicular a la directriz y que pase por el foco, y se trazan rectas
paralelas a la directriz. Todas unas cuantas rectas paralelas a la directriz. Le vamos a llamar acá donde corta K1, K2, o sea, podemos lo que querramos, la cantidad de puntos que querramos. Acá vamos a trazar 2 puntos para cada una de las rectas. Entonces, la distancia que hay de K1, le voy a llamar de acá, a la directriz es este segmento. Todos los puntos de la recta X igual a K1 están todos a la misma distancia de la directriz. Y la distancia es de K1. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Encontrar en esta recta los puntos que estén a esa distancia de F. ¿Se entiende? ¿Cómo hago eso? Tomo, ¿qué puedo hacer? Puede trasladar con el... Sí, exactamente. Con el compás puedo tomar esta distancia. Yo quiero los puntos de esta línea que estén a esa distancia del foco. Entonces, tomo esa distancia y ahí apoyando en el foco, marco y voy a tener 2 puntos. ¿Sí? Entonces, esta distancia, ¿qué distancia es? De K1. O sea, este punto que está acá está a esa distancia de la directriz y a esa distancia, a la misma distancia del foco. Entonces, el mismo razonamiento hago con DK2. Tomo esa distancia. Todos los puntos de esta recta están todos a la misma distancia, a la distancia de K2, pero hay solo 2 que están a esa distancia del foco. Así que ahí busco cuáles son los que están a esa distancia. Ahí y acá. Y bueno, y así puedo seguir. En este caso, vamos a hacer uno más, ya que lo dibujé. Tomo de la distancia de K3 y busco los puntos que están a esa distancia del foco. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Bueno. Así que ahora... Yo había visto, que yo había visto en la página 167 que decía construir por puntos cada una de las parábolas siguientes y daba la ecuación y yo creí que había que ir buscándolos como cuando hacemos una función con una tabla y darle un valor para y un valor para x. Claro, pero esto es la construcción sin la fórmula, ¿sí? Una construcción geométrica. Ajá, o sea, los ejercicios que están en el PDF serían para hacer ya cuando tenemos la ecuación de la recta. Acá solamente tenemos la directriz y un punto fijo. Y ahí trazamos, no tenemos ninguna ecuación, no tenemos nada. Solamente esas dos cosas. Esa es la definición. No tenemos un valor numérico tampoco del foco ni del... No tenemos distancia, no tenemos nada. ¿Sí? Así que ahí construimos. ¿Está claro? Acá ven que no hay eje, no hay nada. Solamente tenemos la directriz y el foco, el punto este. Después ya, para encontrar la ecuación, ¿sí? Ya ponemos los ejes y ya los puntos van a tener coordenadas en el plano y ahí sí podemos encontrar la ecuación de la parábola. Esta es la construcción por punto. También ahí, aprovechando que ¿sí? Dicen que yo puedo construir la parábola usando una escuadra, o en este caso yo traje una maderita que en la punta le puse un hilo, ¿se alcanza a ver? Un hilo. Y ese hilo es de la misma longitud que la madera. Vamos a construir con algo casero nomás. Si alguien necesita dibujar una parábola, puede hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace con esto?
Voy a borrar acá. Entonces, ¿por qué puedo trazar con esto? Porque fíjense que lo que voy a hacer es, voy a poner el extremo del hilo, lo voy a poner acá en el foco. Bueno, ahí, entonces, esta distancia del hilo es la misma distancia que la de esta maderita. Entonces, si yo marco este punto, fíjense, como es la misma distancia, estas son iguales. Y al ser la misma distancia, esto y esto también son iguales. Y ahí marco un punto. ¿Se entiende? Esta distancia y estas son iguales. ¿Por qué? Porque toda la distancia de la madera es igual a la distancia del hilo. Y entonces ahí puedo marcar a un punto. Puedo hacer lo mismo. Marco ahí otro punto. Esta distancia y estas son iguales. Y así puedo ir marcando por puntos. Y lo mismo puedo hacer hacia abajo y ahí me va a quedar la parábola. ¿Se entiende? Esta distancia, esta y estas son iguales. Y está cumpliendo que este punto está a la misma distancia del foco que de la directriz. Y así voy construyendo los distintos puntos. ¿Se entendió? Un dedito, aunque sea. ¿Chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias, Dorothy. Bueno, entonces ahora sí vamos a encontrar la ecuación de la parábola. Entonces, para poder encontrar la ecuación, entonces sí ya tenemos que hablar de un sistema de coordenadas y cómo lo ubicamos el sistema de coordenadas. Trazamos una recta perpendicular a la directriz y que pase por el foco, y ese va a ser el eje X. Y el eje Y, marcamos, ya lo teníamos, el punto medio, acá están el punto medio del segmento de F. Ahí voy a ubicar y voy a ubicar el eje Y. Bueno, entonces un punto cualquiera, P, las coordenadas van a ser XY. Además, la distancia del segmento de F, esta distancia la vamos a llamar P. ¿Sí? Muy importante. Y entonces, si esa distancia es P, ¿cuánto vale esta distancia? Esto vale P sobre 2 y esta también P sobre 2. O sea que la distancia de la directriz al eje de Y es P sobre 2 y la distancia del foco al centro de coordenadas también es P sobre 2. En base a eso, entonces, ¿cuáles son las coordenadas del foco? Son P sobre 2, 0. Ahora ya tenemos coordenadas del foco. Y tenemos entonces el punto P, que dijimos que para que sea un punto de la parábola tiene que cumplir que la distancia... Bueno, no es muy... Que la distancia QP, el segmento QP es igual al segmento PF. ¿Cuánto es esta distancia? Ahora, con los datos que tenemos. Este es las coordenadas X del punto P. Entonces, esta distancia es lo mismo que esta distancia. Entonces, ¿cuánto es?
esta distancia. ¿Cuánto es todo esto? Es esto más esto. ¿Y esto cuánto es? Esto es X y esto es P sobre 2. X más P sobre 2. ¿Están de acuerdo? Esta distancia es X, porque es la abscisa del punto P. Así que esta distancia es X. Y la distancia del origen a la directriz es P sobre 2. Así que todo esto es P sobre 2 más X o X más P sobre 2. Y ahora quiero sacar la distancia entre dos puntos. Entre el punto F y el punto P. Así que ahí sí puedo usar la distancia entre dos puntos, que es la raíz de X menos P sobre 2 al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Y qué tiene que pasar? Tiene que cumplirse que esas dos distancias son iguales. Entonces, X más P sobre 2 es igual. ¿Qué hacemos acá? Como tenemos raíz, elevamos al cuadrado a ambos miembros para que desaparezca la raíz. Acá tengo el cuadrado de un binomio, así que me queda X cuadrado más 2X por P sobre 2 más P sobre 2 al cuadrado. Y acá también tengo un binomio que lo voy a desarrollar. Me queda X cuadrado menos 2X por P sobre 2 más P sobre 2 al cuadrado más Y al cuadrado. Bueno, vemos que hay términos que están en los dos miembros, así que los puedo cancelar. X cuadrado, P sobre 2 al cuadrado, P sobre 2 al cuadrado. Y acá, ¿qué me queda? El 2 se puede cancelar, me queda XP o PX. Lo paso al otro lado. Restando me queda más PX igual a Y al cuadrado. Sumo estos dos y me queda 2 al cuadrado. Y esa es la ecuación de la parábola. Ecuación con el eje de simetría. Ven que acá tenemos dos puntos. El eje de simetría es el eje X y esta es la ecuación. ¿Alguna pregunta? Esta ecuación tiene varios nombres. Se llama ecuación normal, ecuación canónica, primera ecuación ordinaria. Que este 2P se llama el parámetro de la parábola. Y es 2P cuando la distancia que tomo de la directriz al foco la consideré P. En otros libros consideran esa distancia como 2P. Entonces, si tomo esta distancia como 2P, la ecuación queda Y cuadrado igual a 4PX. Esta ecuación tiene algunas características que son útiles para graficar la parábola. Ya vamos a ver. Entonces, si la ecuación es Y cuadrado igual a 2PX, ¿qué pasa? ¿Qué valores tiene Y cuando la X es P sobre 2, la coordenada, la abscisa del foco? Si a X le pongo el valor P sobre 2, ¿cuánto vale Y? Y cuadrado es igual a 2P por P sobre 2 o sea que me queda que Y cuadrado es igual a P cuadrado. Sacando la raíz, me queda que Y es igual a más menos P.
Entonces, esta distancia, perdón, esta distancia del foco a un punto de la parábola, esa distancia es P. Voy a borrar eso. Entonces, eso me permite ya, sabiendo, ya obtener un punto de la parábola cuando la quiero dibujar. Profe, lo que usted hizo recién fue reemplazar la X por P sobre 2. Sí, el foco tiene coordenadas P sobre 2, 0. Y yo reemplacé, tengo la fórmula igual a 2px. Y reemplacé la x por la abscisa del foco. ¿Sí? Y eso me dio más menos p, dos valores, ¿sí? Acá no estamos hablando de funciones, son cónicas, porque si no esto no sería una función. Bueno, acá tengo el eje x. Si acá está el foco, entonces, si ya tengo la ecuación, ya puedo saber. Si yo tengo, por ejemplo, y cuadrado igual a 6x. Por ejemplo, tengo la ecuación. ¿Cuánto vale P? 3. 3. Exacto, 3. Este 6 es este 2P que tengo acá. 2P es igual a 6, así que P es igual a 3. ¿Quién es 3? La distancia que hay de la directriz al foco. O sea que si tomo en esta distancia, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 1,5. 1,5. Pongamos entonces ahí el 1, el 2. Entonces, esta distancia es 1,5. 1 y 2. ¿Y qué más sabemos? Que para ese valor de f, uno de los valores le corresponde, esto es p, y esto también es p. Entonces, estos dos puntos son puntos de la parábola, ¿sí? Porque yo lo obtuve esta ordenada poniendo este valor, así que este le llamo A y este también le llamo B, son puntos de la parábola. Y dije que esta distancia es P y esta distancia también es P. Entonces, ¿cuánto mide este segmento? AB. 2P. 2P. Ese segmento se llama el lado recto de la parábola. ¿Y qué es el lado recto de la parábola? El segmento que es paralelo a la directriz y que pasa por el foco. ¿Sí? La parábola va a estar pasando por esos dos. Voy a tener la parábola acá. ¿Sí? Entonces yo tengo una parábola. Tengo una parábola. Y tengo el foco. Trazo la recta paralela al eje Y o paralela a la directriz. Y ese segmento es el lado recto. ¿Se entiende? ¿Chicos? ¿Está claro? Sí. Bueno, y otra cosa que pasa si la X vale 2P. Y recién le hice valer a X P sobre 2 y ahora voy a hacer valer a X, le voy a poner a X en la fórmula el valor 2P. Cuando le puse X igual a P sobre 2, me dio que Y es igual a más menos P. Y ahora le voy a poner X igual a 2P. Entonces, ¿cuánto me queda el valor de Y? Y cuadrado es igual a 2P por 2P. Reemplazo la X por 2P. Y cuadrado entonces es igual
a 4p cuadrado. Tomo raíz ambos miembros y me queda ahí es igual a más menos 2p. O sea que si yo tomo esta distancia es p, de la directriz al foco. Desde el origen tomo esa distancia 2 veces. Eso va a ser 2p. Si no, si se pierden, me dicen. Y desde acá voy a tener que tomar 2p. Y ahí voy a tener, digamos que es perpendicular, cuando es 2p y menos 2p, que no me va a entrar. Esto es 2p y 2p hacia abajo. O sea que el punto 2p es un punto de la parábola. ¿Y de qué otra función es un punto también? Cuando tenemos las dos coordenadas iguales, ¿a quién es igual? Es igual a y igual a x. ¿Y qué es y igual a x? La función identidad. Función de identidad, que es la recta de 45 grados. Entonces, si tienen cuadritos, pueden marcar ahí. Podría obtener, ahí creo que hay un ejercicio. Entonces, se puede obtener la ecuación a partir de la función. Si tengo la función y no sé nada más que eso, trazo la recta de 45 grados y ahí a donde se corta, ese va a ser 2p. Y si tengo 2p, voy a poder obtener la ecuación de la parábola. ¿Se entiende? Bueno, como ven, Profe, para hacer eso, nosotros tendríamos que estar teniendo la directriz y el foco. Y el foco, sí. O si no... Teniendo la directriz y el foco, nosotros ya, o sea, trazando digamos, la diagonal de 45 grados, podemos... Sí, porque si tenés esta distancia, o sea, con esta distancia ya podés, en el foco marcar esta distancia, ya tenés 2 puntos. Y después, esta distancia la podés marcar 2 veces y ahí unís con la recta de 45 grados. Y ahí tenés el otro punto. O sea que serían 5 puntos fáciles de marcar. ¿Sí? El vértice y los extremos del lado recto. Y cuando la abscisa, cuando x vale 2p. Que también la ordenada vale 2p y menos 2p. ¿Qué nos queda? Nos queda ahora, como dije, tengo dos puntos para cada valor de x. O sea que acá tengo un eje. Entonces, esta ecuación es para una parábola donde el eje es el eje de las x. Y el vértice está en el origen. ¿Cómo será la ecuación de una parábola donde el eje es el eje y? Este es el eje. Esta tiene como eje el eje x. Y una parábola que tenga como eje el eje y, ¿cómo será la ecuación? Intercambiamos la y con la x. La y con x. Muy bien. X cuadrado es igual a 2pi. Y me va a quedar la gráfica con el eje y como las funciones que estamos más acostumbrados, digamos. exactamente, la que es función. Esta no es función. Bueno, va a quedar así. Acá el eje es el eje y. Aquí entonces la ecuación es x cuadrado igual a 2pi. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué pasa si la parábola no tiene el vértice en el origen.
Los ejes van a ser paralelos a los ejes coordenados, pero el vértice no va a estar en el origen. Y acá vamos a usar un tema que ya lo hemos visto y demuestra la importancia de ese tema, que solito no tenía mucha importancia. Tengo los ejes. Bueno, tenemos una parábola donde el vértice no está en el origen. Está en un punto HK. ¿Le resulta conocido esto? ¿Le resulta conocido? El eje de la parábola sigue siendo paralelo a alguno de los ejes. En este caso es paralelo al eje X. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Qué puedo hacer para encontrar la ecuación? Lo que puedo hacer es trasladar los ejes. ¿Se acuerdan? Puedo poner otros ejes, X', X', Y'. Entonces, si me olvido por un momento de los ejes primitivos, estoy acá en este sistema, X', Y'. ¿Cuál es la ecuación de esa parábola? Conozco el valor de P. Es el mismo que vimos hace un ratito, ¿no es cierto? O Y sea, cuadrado sería, es igual a 2px. pero acá sería X' al cuadrado, porque estoy en el sistema X. Claro, es prima. Y igual a 2p X'. Pero, ¿quién era? Si yo tengo acá un punto XY en un X', Y'. ¿Qué relación había entre X y Y? Esto acá, esto es X. Y esto acá es X'. ¿Qué relación hay entre X y X'? X sería X menos H, menos la nueva, digamos, sería el X original menos el H, que era la coordenada primitiva, digamos, de esa. La nueva. Claro. X menos H me da este pedacito, que es la nueva coordenada, el X'. Claro. Y lo mismo, Y menos K va a ser igual a Y'. Entonces, reemplazando acá, me va a quedar la ecuación esta en el eje primitivo. Y', Y menos K, 2P, X menos H, y esta es la ecuación cuando el vértice está en el punto HK, no está en el origen. Entonces, si acá está el foco, ahora el foco no tiene las coordenadas de recién. ¿Cuáles serán las coordenadas del foco? Siempre la distancia, en cualquier sistema que esté, la distancia del vértice al foco es P sobre 2. Pero directamente acá, fíjate, la distancia esta tenés que poner acá, ¿sí? Esta es la coordenada, esto es la coordenada del foco. P sobre 2 más H. Y la coordenada ahí del foco. K directamente. Muy bien. P sobre 2 más H acá. ¿Todo entiende? Esto es H. Esto es H. Y esto es P sobre 2. Así que todo esto es P sobre 2 más H. Y la coordenada en el eje Y es K. Estas son las coordenadas del foco cuando el vértice no está en el origen. ¿Y la directriz? ¿Dónde va a estar la directriz acá?
¿Cómo marco la directriz? P sobre 2 menos H y va a estar paralela ahí. Sí, exacto. O sea que voy a la misma, a esta distancia voy a marcar, paralela al eje Y, voy a marcar la directriz. Esta es la directriz. ¿Y cuál es entonces? ¿Cuál es la ecuación de la directriz? H menos P sobre 2. Sería, esto es P sobre 2. ¿Cuánto vale esta distancia? Esta distancia es la que yo tengo que considerar. La distancia que hay de la directriz al eje. ¿Cuánto es eso? Andrés, vos lo H dijiste. menos P sobre 2. H menos Sí. P sobre 2. Que puede ser un valor positivo o negativo, depende de cuánto valga P sobre 2 y cuánto valga H. H también podría estar acá la parábola, ¿no? En cualquier lado. H y K son dos valores cualquiera. Bueno, ¿cómo me quedaría si el eje de la parábola no fuera paralelo al eje X, sino fuera paralelo al eje Y? ¿Cómo me quedaría la ecuación acá? Si la parábola estuviera así. Si el eje de la parábola es paralelo al eje Y. Este sigue siendo, el vértice sigue siendo HK. ¿Se ve, chicos? Si no ven, por favor, díganme. ¿Cómo sería la ecuación ahí de esa parábola? Acá, ¿qué iría? Iría X menos H al cuadrado igual a 2P y menos K. Acá en vez de cambiar X e Y como recién, acá cambiamos X menos H e Y menos K. Y ahí tenemos entonces la ecuación cuando la parábola tiene su eje paralelo al eje de la Y. ¿Se entiende eso? Claro, cuando está así, como usted mostró en la última, es Sí. como intercambiar la Y por la X. Lo mismo En que... este caso, Pero en vez de la Y y la X, es la Y menos K y la X menos H. exactamente porque está trasladado, ¿no? Trasladado. Exacto. Bueno. Veamos entonces qué pasa si desarrollamos el cuadrado. ¿Qué nos queda? Entonces tenemos Y menos K al cuadrado es igual a 2P por X menos H. Desarrollando el cuadrado queda Y cuadrado menos 2KI más K cuadrado igual, acá ya aplico propiedad distributiva, 2PX menos 2PH. Pasando todo al primer miembro, queda Y cuadrado menos 2PX, pongo en este orden, después me queda menos 2KI más K cuadrado más 2PH igual a 0. Si comparamos con la ecuación general de segundo grado en dos variables, que es de esta forma, vemos que tenemos una ecuación de segundo grado en dos variables donde se cumplen algunas condiciones. Comparando estas dos, tenemos, en este caso, A vale 0, no tengo el término X cuadrado, no tengo el término con XY, entonces B vale 0. El término con cuadrado sí está, entonces C es distinto de 0. Y también debe cumplirse que el término con X lineal también es distinto de 0. O sea que en este caso nos quedó una ecuación de esta forma. C cuadrado más dx más y más f igual a 0. Tenemos el término con x cuadrado, el término lineal con x, término lineal con y todo esto son constantes que es f. Todos los términos, acá pusimos que a y b son 0 y c distinto de 0. ¿Por qué decimos que d debe ser distinto de 0? ¿Qué pasa si d es igual a 0? Nos queda una ecuación en una variable.
no nos queda una ecuación cuadrática en dos variables, queda en una variable. En esta entonces una ecuación de segundo grado en una variable que puede tener dos soluciones reales, iguales o distintas, y dos soluciones complejas. Si son reales, se pueden factorizar de esta manera y entonces nos quedaría como soluciones y igual a i sub 1 e igual a i sub 2. Son las ecuaciones de que estas dos expresiones. Y igual a una constante es la ecuación de una recta paralela al eje de las x. O sea que en el caso de que las raíces sean distintas, tengo dos rectas paralelas. Y en el caso que las raíces sean iguales, tendría una única recta paralela al eje de las x. Y en el caso de que las raíces sean complejas, no tendría ninguna gráfica. O sea que si d es 0, ya no tendría la ecuación de una parábola, sino tendría la ecuación o dos rectas, una sola o ninguna gráfica. ¿Qué pasa si d es igual a 0? ¿Hay algún problema? No, en ese caso no, sigue siendo una ecuación de segundo grado en dos variables y lo único que habría sería una traslación en el eje de las x. Y si f es 0, no hay tampoco problema. Así que la condición para que sea una parábola debe ser que a sea 0, b sea 0 y c distinto de 0 y d distinto de 0. En el caso de una parábola con el eje paralelo al eje de las x. En cambio, en el caso de que el eje sea paralelo al eje de las y, aquí ahora a es distinto de 0 y c es 0. La ecuación en este caso me queda ax cuadrado más dx más y más f igual a 0. En este caso, a es distinto de 0 y c es 0. Uno de los dos, a o c, debe ser 0. No simultáneamente, porque si los dos son 0 me quedaría una ecuación lineal. Entonces, para que tener la ecuación de una parábola, a o c debe ser 0, b igual a 0, y si el término, tengo el término cuadrático en x, el término lineal en y debe ser distinto de 0, porque si no me quedaría una ecuación en una sola variable. Veamos también la concavidad. Si el parámetro es precedido del signo más, para que, como esto está al cuadrado, para que y tenga valores reales, el segundo miembro debe ser positivo. Entonces, como 2p es positivo, el segundo factor debe ser positivo. Entonces, para que eso sea positivo, x debe ser mayor o igual que h, positivo o 0. Y en el caso de que el parámetro esté precedido del signo menos, entonces, para que el segundo miembro sea positivo, x debe ser menor o igual que h. En el primer caso, entonces, la concavidad es hacia la derecha y en el segundo caso, la concavidad de la parábola sería hacia la izquierda. Bueno, lo mismo pasa en el caso de que el eje sea paralelo al eje de la y. Pero podríamos tener una concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo. Eso les dejo a ustedes que analicen qué debe pasar. Esto es lo que quería que viéramos. Creo que alcanzamos. ¿Alguna otra cosa que hayan leído y que no hayan entendido? ¿Que me quieran preguntar? ¿Hicieron alguno de los ejercicios propuestos ahí? Y lo que había después de lo que yo les pedí que leyeran, había algunos ejercicios. ¿Pudieron hacer? Sí, digamos, a ver, el ejercicio 171 tiene 6 gráficos. Ajá, a ver si lo tengo. Los gráficos que tienen dado los números digamos, las coordenadas del foco, sí los pude resolver. Los que no tienen las coordenadas del foco, tiene solo el dibujo, no sabía por dónde empezar. Y después, bueno, el que tiene, hay uno que en vez de tener las coordenadas del foco, tiene las coordenadas de uno de los puntos. Que ahí tuve que hacer un
un par de ecuaciones para poder calcularlo, pero salió. A ver, estoy mirando acá. No te dice el foco, pero en el quinto te da la distancia D, que es te da la ubicación de la directriz. Y con eso te da también, ahí cuánto sería, este ejercicio. Ya tenemos que contar, digamos, los... Sí, porque la escala está marcada, así que la usás. Claro, no, pasa que ahora lo estoy viendo en el PDF y en el PDF se ve. Yo lo mandé a imprimir y en mi impresión se ve muy borroso, no se veía la escala. Ah, ¿no se veía lo que yo mandé? No, en el que yo imprimí no se veía. Ah, tengo esta situación. Eso no hablamos. Esta situación. Y acá tengo la escala 1, 2, y acá en la mitad está la directriz. Esto está buena, justo tu pregunta, pues esto no me olvidé de decirlo. La directriz es I igual a 1,5 o 3 medios, como quieran. Entonces el foco está a menos 1,5, 0,1,5. Bueno, en el ejercicio, ¿qué ejercicio era, Rogelio? En el 171. ¿Eh? El 171, el segundo del 171. El quinto, porque voy a repetir todo. El quinto del 171, tengo la directriz que pasa acá por 1,5, así que la ecuación de la directriz es igual a 1,5. Y entonces la distancia de la directriz al vértice es 1,5 y la del vértice al foco también es 1,5, así que toda esta distancia es P y vale 3. Entonces, la ecuación, como el eje de la parábola es el eje Y, responde a esta ecuación. Y reemplazando el P por 3 me queda 6, pero como las ramas de la parábola van hacia abajo es menos 6. Esta es la ecuación, entonces, x cuadrado igual a menos 6y. Y en el ejercicio 2 es algo parecido, también del 171, pero el 2, el eje es el eje de las x, así que la ecuación es esta, y la directriz es igual a x igual a menos 1. Así que el valor de P es 2 y por lo tanto la ecuación de esa parábola es y cuadrado igual a 4x. Bueno, ¿otra duda? Dejamos acá. Les voy a mandar la guía de ejercicio. Hasta el próximo jueves, profe. Hasta el jueves. Hasta el próximo jueves, profe. Chao, Hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias, profe. No, Chao, de chao. nada. Chao. Chao.